estrellas, hermanos, que vienen siendo, hermanos, los 7 ángeles de cada iglesia. Estamos hablando de un pastor en cada iglesia, hermanos, porque el ángel de Dios que está puesto aquí en esta iglesia es el hermano Luis. Hermanos, entonces estaba hablando el Señor aquí de los 7 ángeles que vienen siendo los 7 personas, 7 pastores que estaban, hermanos, a cargo de cada iglesia. Pero sin embargo, hermanos, le estaba hablando a esta iglesia, hermanos, que si al caso ellos tenían algo que Dios no se agradaba de ellos. Más adelante dice, hermanos, que todo hacían como Dios quería. Yo pienso que ellos, hermanos, eran de las personas que visitaban a las viudas, ayudaban a los pobres, hermanos, daban de comer a los necesitados, pero, hermanos, no tenían el amor de Dios. Se habían alejado del amor de Dios. Una cosa tan importante, hermanos, que es el amor. El amor de Dios es lo que, hermanos, decimos nosotros, que cuando yo creo, hermanos, que Dios compara la iglesia con el matrimonio. Cuando uno recién se casa, hermanos, cuando se casa uno con su pareja, yo creo que está bien enamorado de ella. Porque si le dice uno a la esposa, ¿sabes qué? Mija, o como uno le diga, hazme esto. La esposa, hermanos, corriendo con el amor, le hace todo. Quítame los zapatos, va la esposa y se los quita. Plánchame una camisa, se lo hace. ¿Por qué? Porque están, hermanos, en ese amor, en ese principio de cuando uno está muy enamorado de su pareja. Pero llega el momento, hermanos, que pasa un año, pasan 2 años. Entonces ya llega el momento que le dice, por las preocupaciones o por la familia, llega el momento que le dice uno a su esposa, mija, ¿sabes qué? Quiero de comer esto, ¿me lo haces? Y voltea a la esposa y muchas veces le dice, no, tengo tiempo. Hermanos, si se va acabando eso, que al principio estábamos muy enamorados. Entonces la palabra de Dios, hermanos, nos dice aquí que la iglesia es significante a esto. Yo me acuerdo, hermanos, en aquellos tiempos cuando yo recibí al Señor, que me convertí por primera vez. Hermanos, la iglesia donde yo iba a congregarme, estaba como a media hora de camino, caminando a pie. Yo me acuerdo que mis padres juntamente conmigo nos íbamos caminando media hora, hermanos. Comenzaba el culto a las 6 de la tarde. Hermanos, no era fácil ir caminando, pero estábamos convertidos, estábamos buscando a Dios en el primer amor. Y sin embargo hacíamos todo lo que la palabra de Dios nos decía. ¿Por qué? Porque estábamos, hermanos, que no queríamos nosotros hacer para el Señor. En cuanto mirábamos a una persona, le hablábamos de las cosas de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque queríamos que todo el mundo se diera cuenta que nosotros habíamos convertido a Dios y que el amor de Dios para nosotros era lo más grande para nosotros. Pero llegó el momento, hermanos, que empezamos a ir y a ir, pasaron los años. Y cuando llegó el momento, hermanos, que yo me vine para este lado, hermanos, las iglesias aquí son bien confortables. Llegamos y nos sentamos en esas lindas sillas. Pero sin embargo, allá en México, hermanos, me tocó ir a mí en una parte, hermanos, allí en San Luis Río, Colorado, que no había más que sentarse en tablas, hermano. Se ponían bloques a los lados y se ponían unos tablones, hermano, y nos sentábamos, y muchas veces esos tablones tenían estillas. Y nos sentábamos, hermanos, y nomás imaginen ustedes, cuando se sentaba tenía que levantarse uno a la carrera. Hermanos, ese es el amor a Dios. Ese es cuando principiamos en las cosas de Dios, pero nos vamos haciendo a la comodidad de este país, hermanos, y ya no queremos caminar a la iglesia. Si tenemos carro, vamos a ir a la iglesia, si no, no vamos. O si va el pastor o va el hermano que maneja la venda de la iglesia, vamos a ir, si no, no vamos. Hermanos, y esto era lo que Dios le decía a Juan, que le escribiera al pastor de esta iglesia de Éfeso.
¿Por qué, hermanos? Por la razón de que yo pienso, hermanos, que este pastor de esta iglesia miraba las cosas que estaban pasando en su congregación, pero no les llamaba la atención, hermanos. Y ese es un problema grave, hermanos, en las congregaciones, que muchas veces los pastores, hermanos, no nos quieren decir conforme a la Biblia, hablarnos la verdad, hablarnos verdaderamente lo que la Biblia dice. Porque Pablo nos dice, hermanos, que la palabra de Dios hay que hablarla como es. Porque si nosotros no la hablamos como es, o el pastor no nos la habla como es, él va a dar cuenta de nosotros el día que llegue a la presencia de Dios. Pero yo creo que aquí todos, hermanos, somos ya maduros. Yo creo hay uno que otro nomás, hermanos, que es recién convertido, los que apenas se acaban de bautizar, pastor. Pero la mayoría yo creo que tenemos de un año para arriba convertidos en el Señor. Dice la palabra de Dios que nosotros, hermanos, como maduros en el Señor, ya no estamos para que el pastor nos esté dando lechita. Estamos para que ya nos dé un pan sólido, hermanos, para que podamos agarrar las fuerzas y seguir buscando al Señor. Porque si nos sigue el pastor hablando suavecito, hermanos, vamos a estar todo el tiempo impuestos a que no nos vamos a ofender de nada. Pero si el pastor, hermano, todo el tiempo nos habla conforme a esta escritura como es, vamos a estar impuestos, hermanos, a que lo que venga y lo que el pastor nos diga conforme a esta escritura no nos va a ofender, porque sabe que nos está diciendo la verdad. Hermanos, y el amor de Dios de nosotros, yo creo que debe de permanecer para siempre. Porque sin embargo dice Pablo allá en 1 Corintios 13, dice, hermanos, que si nosotros habláremos lenguas humanas y angélicas, pero no tenemos amor, ¿qué venimos a hacer? Como címbalos o como un platillo de esos que le pega y resuena. En una palabra, somos unas personas vacías, hermanos. Nada nos ganamos con tener el don de profecía, el don de sanidad, todos los dones, hermanos, que hay escritos en la Biblia, dice la Biblia. Pero si no tenemos amor para nuestro prójimo, de nada nos sirve. Yo pienso, hermanos, que si en el amor de Dios no lo tenemos, aunque tengamos todo lo que la Biblia dice, yo pienso que no vamos a entrar al cielo. Porque es el amor de Dios, hermanos. La Biblia me dice que es lo más importante. Dios habla en una parte, allí mismo en Corintios, hermanos, ¿qué dice? Ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. En una palabra, hermanos, si no amamos a Dios, no amo a mi prójimo. Si yo no amo a mi pastor y me agarro hablando de él, hermanos, yo no voy a entrar al cielo. Porque hay una parte de la Biblia que dice que sin comunión nadie verá al Señor. Hermanos, y yo, hermanos, quiero a cada día buscar a Dios, servirle a Dios, hacer lo que la Biblia me dice, amar a cada uno de ustedes, porque si yo no los amo a ustedes, hermanos, que los estoy mirando, menos voy a amar a Dios, porque a Dios yo no lo he visto, lo siento, porque siento su Espíritu Santo, sé que Él está en mí, y es por eso que lo conozco, y sé que lo que está escrito aquí, hermanos, es la verdad. Porque si usted se pone a pensar, usted ha leído libros, los que han estudiado, hermanos, y tienen carrera, ustedes ven un libro y lo leen de un doctor que ya no existe, nomás existe su libro. Dice usted, bueno, yo creo que la medicina fulana que inventó el doctor o el científico fulano sí sirve para una enfermedad, para cierta enfermedad. Hermano, entonces yo creo que lo que está escrito aquí, lo que Dios dejó escrito aquí por medio de sus profetas y sus ángeles, es cierto, hermanos, y debemos de creer que sin amor no veremos a Dios. Dice la palabra de Dios que si amamos a Dios, Dios se va a manifestar en nosotros, y el Padre, ¿por qué? Porque amamos a Dios. Y el amor en estas situaciones, hermanos, es lo más importante que hay. Porque dice la palabra de Dios, hermanos, que el amor, que es el pastor, es sufrido. El amor todo lo soporta. El amor todo lo cree. Hermanos, pero hay veces que nosotros no creemos. Hay veces que viene un hermanito y nos dice algo, hermanos, y no lo creemos. Lo juzgamos, pastor.
O miramos a alguien, hermanos, que entra por esa puerta todo cochino, hermano, y lo miramos y hacemos un desprecio. ¿Por qué, hermanos? Porque esa persona que entra así, hermanos, es igual